Capítulo 2. Te constituiré como un Dios. Las 10 plagas. Éxodo 7, 1-7. Jehová dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto, y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años, y Aarón de edad de 83, cuando hablaron a Faraón. Muévanse. Sigan trabajando. Bajo los latigazos que los supervisores les daban, las circunstancias de la esclavitud de los israelitas eran miserables. Habían transcurrido más de 40 años desde que Moisés había huido al desierto de Madián, y la situación de la esclavitud de los israelitas había empeorado. En medio del arduo trabajo, el pueblo de Israel buscó de Dios de quien habían escuchado de sus padres. Entonces el pueblo de Israel gemía a causa de la esclavitud y levantaron sus voces, y clamaron por ayuda debido a su esclavitud, y su clamor subió a la presencia de Dios. Éxodo 2, 23. Los 400 años en Egipto habían sido un largo periodo de tiempo. En los países extranjeros donde existían muchos dioses, la fe de los israelitas en Dios se desvanecía poco a poco. Su clamor no era en realidad por fe en Dios, sino que fue su súplica ferviente a Dios para que fueran liberados de la dura esclavitud. En cierto sentido, ellos simplemente estaban esperando cualquier tipo de cambio. Moisés se presenta delante de Faraón solo con su fe. Los egipcios hicieron que Israel construyera las ciudades de almacenaje llamadas Pitón y Ramsés, cocinaran ladrillos y realizaran trabajos de agricultura. Los egipcios se beneficiaban en gran manera de los israelitas. Anteriormente Moisés había sido un príncipe de Egipto, no solo un fugitivo y un pastor. No había ninguna posibilidad de que el faraón liberara a los israelitas solo por la demanda de Moisés. Por el contrario, bajo ese tipo de condiciones Moisés pudo haber sido considerado como un hombre loco o quizás haber sido condenado a muerte por ello. Era absolutamente imposible si hubiera pensado con pensamientos humanos, sin embargo, Dios estaba con él. Dios mismo certificó las palabras de Moisés y prometió que él podría manifestar el poder de Dios. Moisés estaba preocupado porque él no era un buen orador, entonces Dios puso a su hermano Aarón como la persona que hablaría por él. Dios hizo que Moisés se parezca a un Dios delante de Aarón. Antes de que Moisés llegara a Egipto, Dios ya se le había aparecido a Aarón y le dijo que fuera al monte Horeb y se encontrara con Moisés. Cuando Moisés se encontró con su hermano Aarón, le dijo acerca de cada palabra y señal que Dios le había dado. Moisés llegó a Egipto e hizo llamar a todos los ancianos de Israel. Él les dijo: Queridos ancianos, Dios ha escuchado su clamor y me ha enviado para rescatarlos de sus dificultades. Como evidencia, Moisés les mostró cómo la vara se convertía en serpiente y luego volvía a ser vara, y cómo la mano con lepra volvía a la normalidad. Ellos con respeto inclinaron sus cabezas en reconocimiento. Moisés y Aarón de manera valiente fueron donde el faraón con grandes expectativas y un deseo ardiente por su pueblo. Ellos entregaron el mensaje que Dios les había dado para hacer que el pueblo de Israel saliera de Egipto al desierto y ofreciera sacrificio a Dios. No obstante, el asunto no fue tan fácil como lo habían pensado. Y Faraón respondió: ¿Quién es Jehová, para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Éxodo 5, 2. El corazón de Faraón estaba endurecido y no quiso hacer caso al mandato de Dios. En vez de dejarlos libres, él pensó que los israelitas estaban pensando en tales cosas porque tenían demasiado tiempo libre. Consecuentemente incrementó la cantidad de trabajo y se volvió más rígido con ellos. La persecución fue aún más severa. Los capataces rogaron a Faraón acerca de esta situación diciéndole: ¿Por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos,
y con todo nos dicen, haced de ladrillo, versos 15 y 16. Pero la respuesta del faraón fue fría. Y él respondió, estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues, ahora, y trabajad. No se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo, Éxodo 5, 17-18. Ellos creyeron que el faraón los liberaría de manera inmediata, pero al contrario, tuvieron que enfrentar más problemas. Ahora vinieron a quejarse en contra de Moisés y Aarón. Aunque ellos estaban anunciando la voluntad de Dios a las personas, ellos no querían escucharla. Ya que habían transcurrido más de 400 años desde que se habían establecido en Egipto, podemos comprender qué tipo de fe tenían los israelitas en ese momento. Apenas habían llegado a conocer acerca de Dios. Ellos simplemente sabían que Dios se había aparecido a sus padres Abraham, Isaac y Jacob, y que Él los sacaría de Egipto a la tierra de Canaán. En un sentido actual, eran como los recién llegados a la iglesia. Debido a que Dios conocía el nivel de fe de ellos, no los culpó por ello, sino que comenzó a mostrarles sus obras por medio de Moisés. Estas obras fueron las 10 plagas. Las 10 plagas manifestadas por medio de Moisés. Dios nuevamente envió a Moisés y a Aarón delante del faraón, y para probar que su palabra era verdadera, Dios llevó a cabo una señal. Así como permitió que Moisés lo hiciera en el monte Horeb, cuando Aarón arrojó la vara, ésta se convirtió en una serpiente. No obstante, los magos de Egipto también hicieron que sus varas se convirtieran en serpientes, a pesar de que no eran tan fuertes como la de Aarón. Entonces, cuando el faraón vio esto, no quiso escuchar a Moisés. En las civilizaciones antiguas, los hechiceros y magos a menudo llevaban a cabo sacrificios. La raíz de la palabra, magia, está en referencia a los sacerdotes de la antigua Persia. Ellos realizaban hipnosis, hacían adivinación con la ayuda de espíritus malignos e incluso hacían que se produzcan algunos tipos de desastres. Faraón consideró el poder de Dios simplemente como un asunto de hechicería. Hasta que el faraón dejó que los israelitas salieran de Egipto, una a una, Dios envió 10 plagas por todo Egipto. Estas comenzaron como algo pequeño, pero finalmente llegó a matar a todos los primogénitos de Egipto. ¿Cómo pueden estos incidentes que ocurrieron hace miles de años estar relacionados con nosotros en la actualidad? ¿Para qué Dios haya permitido que estén escritos en la Biblia con tanto detalle? Es para recordar que el poder de Dios fue manifestado por todo Egipto por medio de un hombre de Dios llamado Moisés, aunque la razón más importante es el significado espiritual que está en las 10 plagas. Dios utilizó esta situación porque quiere mostrarnos las razones por las cuales las personas enfrentan desastres y la manera de escapar de dichos desastres. Las 10 plagas no solo fueron infligidas sobre la vida de los egipcios algunos de miles de años atrás. Estas representan todos los tipos de calamidades que pueden suceder en nuestras vidas en la actualidad. Apocalipsis 11, 8 dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Egipto, en un sentido espiritual, se refiere a este mundo que está lleno de pecado. Así como el faraón tuvo que enfrentar muchos desastres cuando se puso en contra de Dios, aquellos que viven en pecado sufrirán de varios problemas. Todos estos problemas se encuentran en las 10 plagas. La primera fue la plaga de sangre. Moisés le dijo a Aarón que golpeara el río Nilo con la vara, y toda el agua en Egipto se convirtió en sangre. Cuán terrible debió haber sido mirar toda el agua convertida en sangre. Había pestilencia a sangre descompuesta y peces muertos por todas partes. Rápidamente los egipcios comenzaron a cavar pozos en la tierra para obtener agua, ya que no podían beber o utilizar el agua que había en el río. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Éxodo 7, 21 y 24. Esta plaga de sangre representa el sufrimiento que viene por la falta de una de las necesidades básicas para la vida. Espiritualmente simboliza los problemas que enfrentamos en nuestro entorno, tales como nuestro hogar y lugar de trabajo. Sin embargo,
cuando los hechiceros de Egipto también convirtieron el agua en sangre, el faraón endureció su corazón y no escuchó a Moisés. Entonces, llegó la segunda plaga. Innumerables ranas salieron del río Nilo y llenaron toda la nación. Sin embargo, también los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo. No solo llenaron las calles, sino también las habitaciones e incluso sus artesas estaban llenas de ranas. Una rana toro puede crecer y llegar a tener 20 centímetros y croa muy fuerte. Aunque no eran ranas toros las que habían surgido en Egipto, simplemente imagina ranas grandes y repulsivas que saltan por todas partes. Esto debe haber sido algo muy repugnante. La rana es uno de los animales detestables y espiritualmente representa a Satanás. Apocalipsis 16:13. Las ranas ingresaron en el palacio, las habitaciones, las casas de los sirvientes de Faraón y del pueblo. Esto simboliza las maldiciones impuestas por Satanás sobre la humanidad como un todo, sin importar la posición social o la edad de las personas. Las ranas incluso ingresaron en sus hornos y en sus artesas. Los hornos hacen referencia a sus lugares de trabajo y sus negocios, y la artesa a nuestro pan diario. Por consiguiente, la plaga de las ranas simboliza la obra de Satanás tomando lugar en nuestros hogares y lugares de trabajo. Se vuelve algo insoportable cuando Satanás está obrando en el trabajo y en el hogar, e incluso en el pan diario. Los hechiceros de Egipto también hicieron que salieran ranas, pero no pudieron deshacerse de ellas. Finalmente, el faraón llamó rápido a Moisés y le prometió que dejaría ir a los israelitas si hacía que salieran las ranas. El faraón dijo: Orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Éxodo 8:8. Al siguiente día, cuando Moisés oró a Dios, todas las ranas en el palacio, las casas y las calles salieron y murieron. No obstante, Éxodo 8:15 dice: Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Cuando el faraón se encontraba en alguna necesidad, él le pedía a Moisés que le ayudara, pero cuando la situación cambiaba, él también cambiaba de parecer. Debido a que Dios conocía el corazón de Faraón, las plagas continuaron hasta que obedeciera el mandato de Dios. Entonces, llegó la tercera plaga. Moisés le dijo a Aarón que levantara la vara y golpeara el polvo de la tierra para que se convirtiera en piojos. Innumerables piojos se volvieron sobre las personas y los animales. El polvo sin vida se convirtió en piojos vivos, los cuales chupaban la sangre de las personas y los animales, causando picazón e inflamaciones. Esta plaga espiritualmente simboliza una situación donde las cosas pequeñas de repente salen a la superficie y se convierten en problemas mayores causando mucho dolor y sufrimiento. Un ejemplo de ello es cuando los problemas pequeños entre hermanos siguen creciendo entre ellos, o entre el esposo y la esposa, causando luego peleas mayores. Los piojos pueden vivir en las personas cuando ellas no son verdaderamente limpias. Por lo tanto, que los piojos estén en las personas significa que la plaga de piojos le ocurre a las personas que tienen tendencias a la maldad. Los hechiceros egipcios no pudieron imitar la plaga de piojos ni las plagas que siguieron. Ellos pudieron imitar hasta cierto punto el acto de cambiar el agua en sangre o hacer que surjan ranas del río Nilo, pero no pudieron convertir el polvo de la tierra en piojos. Salmo 62:11 dice: Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Tal como se menciona, incluso con el avance de la ciencia médica, el hombre no puede revivir a una persona muerta o crear algo de la nada. Esta obra le pertenece solamente a Dios el Creador. Los hechiceros egipcios confesaron que era por medio del poder de Dios, Éxodo 8:19, pero Faraón seguía siendo obstinado. Incluso después de ver el poder de Dios, él endureció su corazón aún más, lo cual lo llevó a sufrir plagas más severas como lo fue la plaga de las moscas. Hasta la plaga de los piojos, si nosotros nos arrepentimos y cambiamos, podemos recuperarnos inmediatamente. No obstante, a partir de la plaga de las moscas, se crea un muro de pecado en contra de Dios, por lo que necesitaremos arrepentirnos por completo. Las moscas cubrieron no solo las casas de las personas, sino también la casa de los siervos de Faraón y su palacio. Es incómodo y molesto ver una mosca que vuela alrededor de la comida, ya que ésta lleva en sí los gérmenes. Ahora,
Cuán molestoso sería si viéramos innumerables moscas. Las moscas se reproducen en lugares sucios y donde quiera que ellas vayan esparcen enfermedades. De igual manera, espiritualmente la plaga de moscas representa una situación donde las personas dicen palabras maliciosas, provenientes de la maldad de sus corazones, y dichas palabras son esparcidas por todos lados. Esto se convierte en una trampa para ellos, y deben enfrentar enfermedades y problemas que llegan a sus vidas, sus hijos, sus cónyuges o lugares de trabajo. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Mateo 15, 18 y 19. Una vez más Faraón le pidió a Moisés que eliminara las moscas y luego le prometió que dejaría ir a los israelitas. No obstante, cuando fueron quitadas las moscas, el Faraón no cumplió su promesa. Finalmente, fueron infligidas las plagas de peste y úlceras, y no solo las personas sino también el ganado de Egipto llegó a sufrir por ellas. La peste es una enfermedad contagiosa e infecciosa que no es fácil de curar. Es epidémica y se esparce dentro del cuerpo. Mucho del ganado en Egipto murió debido a la peste. El ganado incluía los caballos, los rebaños, las manadas, las cabras y los camellos que las personas habían criado. Eran parte importante de la riqueza del rey, sus sirvientes y del pueblo. Esto en la actualidad, debido a que son seres vivos, se refiere a los miembros de la familia que viven en una misma casa. La peste que fue infligida en el ganado significa una de las causas del mal no solo a sí mismo sino a sus familiares que sufren de enfermedades graves. Si una persona acumula maldad sobre maldad, Dios tiene que apartar su rostro de dicha persona, y la maldad traerá sobre su vida muchos tipos de enfermedades. Más grave que la peste es la plaga de las úlceras. La peste entra en el cuerpo, pero las úlceras se ubican en la parte externa del cuerpo. Esto causa llagas, picazón, secreción y pus. Es un caso serio de enfermedad de la piel o cuando existe una enfermedad dentro del cuerpo y empeora y se manifiesta en la parte externa del cuerpo. Por ejemplo, el cáncer está dentro del cuerpo solo al principio, pero cuando éste empeora, puede verse incluso en la parte externa. Lo mismo sucede con algunos tipos de tuberculosis, problemas del hígado o SIDA. Por lo general, aquellas personas que tienen estas enfermedades suelen ser personas de mal genio, arrogantes, tienen opiniones muy fuertes y menosprecian a los demás, y no aceptan fácilmente los errores de los demás. Aparte de estos casos, alguien puede enfrentar la plaga de las úlceras cuando comete un pecado grave con sus acciones, también conocido como obras de la carne, o cuando sus padres, miembros de la familia y ancestros han adorado ídolos de manera extensa. Pero aunque nuestros padres hayan adorado ídolos, si el hijo vive en la palabra de Dios, no enfrentará ninguna calamidad ya que Dios lo protege. Faraón no se arrepintió aún después de sufrir de este tipo de plagas. Entonces cayó sobre Egipto la plaga de granizo con fuego. No solo destruyó los cultivos de todo Egipto, sino también muchos animales y personas que se encontraban afuera. Una piedra de granizo podía tener el tamaño de 15 centímetros de diámetro. Ese es el tamaño de una toronja o pomelo grande. Es inimaginable pensar que este tipo de granizo caía del cielo con fuego. Esto debe haber causado tanto daño no solo a los cultivos, sino también a las casas y al ganado. Espiritualmente, la plaga del granizo se refiere a accidentes o incidentes inesperados que causan gran daño a la salud de los individuos. Esto se puede comparar cuando un miembro de la familia está involucrado en un accidente grave o se le ha diagnosticado una enfermedad seria, lo que da como resultado que los costos de tratamientos sean muy elevados. Por ejemplo, cuando un creyente tiene deseos de dinero y solo se preocupa por ganar más dinero, puede ser que no guarde el día del Señor por completo. Entonces, de repente ocurre un problema en su lugar de trabajo o negocio y pierde su dinero debido a un accidente o enfermedad. Esto es similar a la plaga de granizo. Debido a que la plaga solo dañó cierta parte de los cultivos en el campo, no significa que todas las cosas se perderán como resultado de la plaga de granizo. No obstante, los cultivos que quedaron después de la plaga de granizo se acabaron por completo debido a la plaga de las langostas que vino después. El enjambre de millones de langostas debe haber sido algo terrorífico para ellos, la cual cubrirá la faz de la tierra,
de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo, comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo. Y llenará tus casas, y las casas de todos tus siervos, y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió de delante de Faraón. Éxodo 10, 5 y 6. Una vez que las langostas barren con el campo, ni siquiera una hoja de césped permanecerá. Es una terrible calamidad. La plaga de las langostas arrasa con todas las cosas, y el daño que ocasiona es mayor que la plaga de granizo. Por ejemplo, comparándolo con la plaga de granizo, el resultado de la plaga de langostas puede dar como resultado la bancarrota, una enfermedad incurable o un hijo que se pierde al punto de no retornar. En este caso, toda la familia o las entidades financieras se destruirán. Si no nos arrepentimos incluso luego de enfrentar este tipo de plaga, no permanecerá absolutamente nada. Cada vez que llegó una plaga, el faraón prometía que dejaría ir al pueblo de Israel, pero cuando pasaba la plaga siempre cambiaba de opinión. Ahora, Moisés había levantado su mano hacia el cielo, y recayó la plaga de las tinieblas sobre Egipto. No hubo luz alguna, no había la luz del sol ni de la luna. Los egipcios debieron haber sentido mucho miedo. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Éxodo 10, 21 al 23. Cuando la oscuridad se produce justo antes de la muerte, significa que las tinieblas cubren la vida de uno, y la persona no tiene esperanza en ningún aspecto de su vida. Este tipo de plaga viene sobre aquellos que tienen un corazón duro y no se arrepienten en absoluto, aun después de perder todo lo que tenían. Esto se debe a que no reconocen la existencia de Dios. Incluso si confiesan creer, no guardan la palabra de Dios, sino que simplemente acumulan la maldad. Se trata de una gran plaga que está cerca de la muerte, pero en sí su vida no es dañada. Incluso después de la plaga de las tinieblas, el faraón no permitió que Israel saliera de Egipto. Finalmente, tuvo que enfrentar la plaga de la muerte de todo primogénito. Espiritualmente se refiere a la situación donde el niño más querido de uno u otro miembro de la familia muere, o se dirige profundamente a la corrupción y no puede ser salvo. Las 10 plagas se hicieron cada vez más graves y fatales a medida que se infligió una por una. Aun cuando los siervos del faraón decían que Egipto había sido destruido, el faraón no se apartaría de su camino. Como resultado, Dios añadió la plaga de la muerte de todo primogénito en Egipto. Y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Éxodo 11, 5. Dios aparta la tierra de Gosén. ¿Los israelitas también sufrieron de las plagas que tuvieron que padecer los egipcios? En ese momento, los israelitas se encontraban en Gosén. Debido a que la mayoría de israelitas criaban ganado, algo que los egipcios detestaban, ellos formaron un pueblo separado. Sin embargo, ninguna de las plagas fueron infligidas en la tierra de Gosén. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Éxodo 8, 21 y 22. Como está escrito, incluso aunque toda la tierra de Egipto estuvo cubierta de moscas, en Gosén no había ni una sola mosca. Esta era la señal de que Dios había separado a los israelitas de los egipcios. Adicionalmente, no fueron afectados de la peste, úlceras, granizo ni las langostas. Las plagas no recayeron en la tierra de Gosén. Aunque hubo completas tinieblas sobre todo Egipto, en la tierra de Gosén había luz. Aquellos que pudieron ver esto estaban asombrados y dieron gloria a Dios. La plaga de la muerte de todo primogénito y la Pascua.
Dios permitió que toda la tierra de Egipto supiera de la muerte de todos los primogénitos, y le dio instrucciones a los israelitas. En el día de esta gran plaga sobre Egipto, debían tomar un cordero macho de 1 año de edad sin defecto, y colocar su sangre sobre el dintel y los 2 postes. Además, no les será permitido salir hasta el amanecer. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Éxodo 12, 23. El hecho de colocar la sangre sobre el dintel y los 2 postes simbolizaba a Jesucristo y su sangre redentora. Esto quiere decir que podemos ser perdonados de nuestros pecados y recibir salvación por medio de la sangre del Señor. Concerniente a esto, Jesús dijo: Yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. Juan 10, 9. Además debían asar la carne y comerla con pan sin levadura y hierbas amargas. Tal como Jesús menciona en Juan 6, 53, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Debemos aceptar la carne de Jesús, es decir, la palabra de Dios. Dios también les dijo que no comieran nada crudo ni cocinado en agua, sino que comieran su cabeza, patas y entrañas asadas sobre el fuego. Quiere decir que debemos tomar los 66 libros de la Biblia mediante la inspiración del Espíritu Santo. De acuerdo a este mandato de Dios, los israelitas tomaron un cordero sin defecto, macho de 1 año o macho cabrío, colocaron su sangre en el dintel y los postes de las puertas y comieron la carne asada al fuego. Tarde en la noche, hubo gran llanto en todo Egipto. Desde el ganado hasta las personas, todos los primogénitos murieron. Sin embargo, los israelitas fueron protegidos. Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios, y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Éxodo 12, 27. Desde ese momento hasta la actualidad, Israel rememora la gracia de Dios que los guardó de la muerte de los primogénitos. Ellos siguen celebrando la Pascua y comiendo el pan sin levadura durante 7 días, recordando el sufrimiento que tuvieron en Egipto.